una semanita más para que se pongan al día con las preguntas que les hacen falta, para que escuchen las clases que les hacen falta. Y para el grado necesito que por favor me manden el nombre completo de cada uno con el número de la cédula, el nombre tal como aparece en la cédula para la cuestión de los diplomas. Y entonces eso es lo que quería recordarles hoy. Hoy terminamos con un tema que es muy importante para todos nosotros, que es la Biblia. ¿Quién me quiere ayudar a decir qué es para ustedes la Biblia? Liz. Bueno, David, dime. Bueno, pues para mí la Biblia es como el manual que Dios dejó como para honrarlo y seguir como sus enseñanzas, ¿no? Pues fuera de que también está el Antiguo y Nuevo Testamento y estamos ahorita con el Nuevo Pacto, siento que pues se puede aprender mucho de la Biblia. Siento que en la Biblia está la respuesta de todo. No Amén, solo así es. O sea, fuera de que somos creyentes y demás. Bueno, sí es como un manual de instrucción del día a día, como de la vida. Pues como que si uno tiene problemas, sí, pues todo está en la Biblia. O sea, la respuesta de todo está en la Biblia. Así es, amén. A ver, ¿quién más? Nicole, ¿me quieres decir para ti qué es la Biblia? Bueno, creo que de pronto lo que acaba de decir él, creo que también pienso lo mismo, es como ese manual o como la respuesta a muchas de nuestras preguntas, como como para orientarnos en algunos aspectos de nuestra vida, o bueno, creo que en todos nuestros aspectos de nuestra vida podemos encontrar la respuesta allí, de una manera más sabia, como más efectiva y no como el mundo cree que nos pueda dar. Amén, así es. Lisette, ¿para ti qué es la Biblia? ¿Cómo estás, Janecita? Yo creo que la Biblia es como un regalo que Dios nos dejó, donde Él habla por medio de su palabra. Entonces nos la dejó para, pues, a pesar del tiempo, nosotros poder, digamos que tener como una relación con Él por medio, pues, precisamente de sus escrituras. Amén. ¿Qué es más? María. Mafe. Mafe. Mafe, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Iba a decir lo mismo que David, que la Biblia es un manual para nosotros. Tenemos respuesta para todo, para las finanzas, para el matrimonio, para todos los aspectos de la vida. Pero más que un manual, para mí es el arma del cristiano, del creyente. Amén. Amén. La Biblia la menciona como una espada de dos filos. La palabra de Dios, también la Biblia la define que es como lámpara. ¿Cómo es que la Biblia dice? Que es lumbrera a nuestros pies, algo así dice. Lámpara a tus pies. Sí. Entonces es luz. Ese para mí es luz, es el arma del creyente. Amén. Néstor. O Elsa. Buenas noches, Janecita, ¿cómo va? Chicos, buenas noches. La pregunta es para su merced, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo, Janecita? ¿No la escuché? Para su merced, ¿qué es la Biblia? Para mí, Janecita, es la palabra de Dios, lo más sagrado que tenemos, es la Biblia, el libro mayor de toda la tierra es la Biblia para mí. Amén. Gracias, Néstor. Elsa, es que a Elsa se le cae el internet porque ya no está en Bogotá, entonces de pronto no nos está escuchando. Bueno, todo lo que ustedes dijeron es cierto. La Biblia es la palabra de Dios, es la luz a nuestro entendimiento. La Biblia es nuestro manual.
La Biblia es todo lo que ustedes dijeron. Y también lo más importante de la Biblia es Jesús mismo, porque Jesús es el que nos habla a través de toda la Biblia. A Jesús lo vemos nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis revelado en la Biblia. Jesús es el centro de la Biblia. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el centro de la Biblia, se nos empieza a revelar la palabra, porque nosotros debemos de leer la Biblia no con revelación, pedirle a Dios, y entre más entramos nosotros, más se nos va revelando, y más se nos va revelando Dios, y más se nos va revelando su obra, y es por eso que nosotros cada día que leemos la Biblia crecemos y crecemos un poco en el espíritu, ¿cierto? Vemos nosotros también que la Biblia fue inspirada por Dios y también es revelada por el Espíritu Santo, porque una cosa es la inspiración y otra cosa es la revelación. Nosotros cuando leemos la Biblia con revelación la entendemos perfectamente. Por eso no debemos de coger la Biblia y leerla así como un libro de historia, como leer, por decir algo, la historia de Cristóbal Colón o como leer la historia de Simón Bolívar. No, nosotros debemos de ver la Biblia como la palabra que nos está dando nuestro Creador, quien nos hizo a nosotros, desde el vientre de nuestra madre nos formó. Nosotros debemos de leer la Biblia como es lo que nos está hablando en la Biblia, es el ser supremo que hay en todo, es Jesús, que es la persona, el eje de toda nuestra vida, el eje de todo es Jesús, y Él es el que nos habla a través de la Biblia. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer los aspectos referentes a la Biblia como la palabra de Dios, su origen, su estructura e intencionalidad, y como creyentes puede edificarse con y a través de la Biblia. O sea, la Biblia es la que nos va a hacer crecer a nosotros espiritualmente. La Biblia es la que nos da la formación a nosotros en Cristo. Es nuestro manual, como decían ustedes. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia y nos es revelada, nosotros podemos ver la grandeza de Dios. Nosotros vemos su gloria a través de la palabra, porque es que es la palabra de Dios, es con Dios que estamos hablando cuando leemos nosotros la Biblia. El título de esta clase es La Biblia es la palabra infalible inspirada por Dios. Entonces, ¿qué significa infalible? Que no falla ni tiene posibilidades de fallar. Es un argumento preciso, certero e indiscutible. Es decir, la Biblia no tiene ninguna discusión. La Biblia nosotros no la podemos interpretar a nuestra manera, porque la Biblia se interpreta a ella misma. Cuando ustedes leen un versículo de la Biblia y no lo entienden, entonces ahí abajo, en la parte de abajo de las Biblias, tiene unos numeritos y dice en qué cita se relaciona. Entonces ustedes, si no entienden, por ejemplo, están leyendo algo de Génesis y no lo entienden y hay un 1 y ustedes van y buscan ese 1 y dice, por decir algo, en Juan. Entonces ustedes van a la cita de Juan y ahí está la interpretación de la Biblia. La Biblia se va interpretando a sí misma porque nosotros como seres humanos no la podemos interpretar. Si nosotros ponemos una interpretación de la Biblia a nuestro antojo, sería un pseudoevangelio, porque estaríamos haciendo un evangelio diferente al que realmente es. Hoy vemos alguien que me regale la cita de Juan 5:39. A ver, la Biblia más rápida del oeste. A ver, ¿quién la encontró? 5:39. Sí, señora. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Amén. En otra versión dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, pero él dice que les está hablando y que se niegan a seguirla, ¿cierto? Es decir, se niegan a leer la Biblia, a leer la palabra.
porque los judíos consideraban que la vida eterna se les revelaba en sus escrituras y que la tenían porque tenían la palabra de Dios en sus manos. Y Jesús les instó a escudriñar esas escrituras con más diligencia y atención. Escudriñáis las escrituras, es decir, que lo buscaran, que lo guardaran, que preguntaran, indagaran en la escritura. Ya hacéis bien en hacerlo. En efecto, escudriñaban las escrituras, pero lo hacían con miras a su propia gloria. Es posible que los hombres sean muy estudiosos de la letra de las escrituras y sin embargo sean extraños a su poder. O bien, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia, lo que yo les decía, como leer cualquier libro, pero no, nosotros debemos de leer la Biblia pidiendo inspiración y revelación a Dios. Cuando nosotros nos buscamos en la Biblia, nosotros nos encontramos en la Biblia porque nosotros somos, ¿quiénes somos nosotros en Dios? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Y como la Biblia es Cristo, entonces nosotros debemos de encontrarnos en la Biblia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Cómo nos encontramos nosotros en Cristo? Y la Biblia nos lo va revelando a nosotros todo para que nosotros podamos conocerlo más a Él, conocerlo más a fondo. Si yo quiero tener una relación con una persona, cuando ustedes las chicas o los chicos empiezan con una pareja, con una persona como para hacer pareja, ¿qué es lo que hacen? Averiguan de él, cómo es él, qué le gusta, qué no le gusta, y así nos corresponde a nosotros hacer con Jesucristo. ¿Qué le gusta a Dios de nosotros? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo? Y Él nos lo va diciendo, porque como decía Nicole, creo que era la que decía, o Luis, que la Biblia es una espada de doble filo, ¿cierto? Sirve para hacer morir el pecado o para hacernos morir a nosotros. Esa es una espada de doble filo, porque si nosotros utilizamos la Biblia como a nuestro acomodo, si nosotros queremos hacer aparecer la Biblia, que la Biblia no, o sea, no es lo que dice, sino lo que nosotros queremos decir, nosotros podemos estar cayendo en un error y podríamos, de ahí es donde se forman las sectas. ¿Por qué? Porque acomodan la Biblia. A la Biblia no se le puede agregar ni quitar absolutamente nada, dice la palabra, ¿cierto? Entonces dice que vosotros profesáis recibir y creer las escrituras. Dejad que eso sea lo que juzgue. O sea, él está hablando, Jesús, a los judíos, que ellos profesan recibir y creer en las escrituras y que dejen que eso sea lo que juzgue. Es decir, si nosotros recibimos, si nosotros vivimos la palabra y hacemos la palabra, esa palabra es la que va a dar testimonio de nosotros. Eso es lo que nos va a mostrar a nosotros quiénes somos y cómo estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nosotros insistimos mucho en que nosotros cuando somos conocedores ya de Dios, cuando nosotros ya somos uno en Cristo, entonces nosotros podemos evangelizar con nuestro testimonio. Hay mucha gente que la única Biblia que lee va a ser a ti. Entonces, si tú estás dando un buen testimonio, si tú estás mostrando el amor de Cristo, el amor de Dios que está penetrado y regado en ti, tú vas a hacer testimonio para que esas personas conozcan de Dios, conozcan del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo aquí a ellos. Se nos habla como aconsejando u ordenando a todos los cristianos que escudriñen las escrituras. Es decir, el Señor nos está hablando a todos y nos está diciendo escudriñen mi palabra, indaguen en mi palabra, averigüen acerca de mí, pregunten acerca de mí, pregúntenme a mí qué quiero yo y pregúntenme a mí cómo deben hacer las cosas, porque aquí decía Santiago que la Biblia tiene la respuesta a todo y es cierto. ¿Por qué? Porque Dios es todo, Jesús es todo. Todo lo que usted ve es Jesús, todo lo que escucha es Jesús, todo, o sea, todo, Jesús es todo, Jesús es el eje de nuestra vida. No solo leerlas y escucharlas, sino escudriñarlas, lo cual denota diligencia en examinarlas y estudiarlas. Es decir, nosotros somos diligentes cuando estudiamos y leemos las Escrituras. Debemos escudriñar las Escrituras para el cielo como nuestro gran fin. Es decir, si nosotros queremos y sabemos que estamos ya sentados, nosotros ya espiritualmente estamos sentados en el cielo con Dios.
con Jesús, estamos a la diestra de Dios Padre, porque cuando Jesús resucitó, Él nos llevó a la presencia de Dios y estamos juntamente sentados con Él en el cielo. Somos como su rebaño. Él está allí alistándonos a nosotros para la gran venida de Él, que está próxima a ser. Dice que porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna. Sí, es cierto, nosotros tenemos la vida eterna en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es en Cristo que nosotros encontramos la vida eterna y Cristo son las Escrituras. Vuelvo y les repito y les repito esto para que se les vaya quedando. La palabra, la Biblia es Jesús mismo revelado allí en ellas. El Cristo añade reproches por su incredulidad y maldad, por su abandono de Él y de su doctrina. Él está reclamando a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se alejaron de Dios, ellos hicieron ellos hicieron como una religión aparte y para ellos Jesús nunca existió, Jesús no ha existido, Jesús no ha venido y lo están esperando todavía. Entonces, y eso que ellos eran el pueblo elegido de Dios, ¿cierto? Entonces, ellos cogían la ley y la ponían como lo que les convenía a ellos. Ellos utilizaban la ley como para vanagloriarse de ellos. Mire que yo soy el que sé, el que mando y el que tengo que decir las cosas. Y eso es lo que no, eso es un anatema. No debemos hacerlo porque las Escrituras, el único fin de las Escrituras es revelarnos a Cristo y revelarnos su palabra y revelarnos sus deseos de estar bien con nosotros y alineados con Él. Bueno, ¿qué significa el término Biblia? La palabra Biblia proviene del término griego biblos, que significa libros. Aquí son un conjunto de escritos elaborados por inspiración divina. Inspiradas en griego significa hieros, sagradas, theopneutos, respirando el aliento de Dios. O sea, el aliento de Dios está aquí en su palabra, no es un cualquier libro que si lo abrimos en el Salmo 91, como lo hacen en muchas casas, nos va a traer a nosotros protección, porque es que eso, al hacer eso de abrir la Biblia y colocarla en el Salmo 91 para que nos proteja la casa, estamos haciendo nosotros mal uso de la palabra, porque la palabra no es para tomarla como un amuleto. La palabra es para tomarla como nuestro manual, como nuestra relación diaria con Dios. Es como si su esposo o su esposa o su novio o su novia las tomara a ustedes como algo ahí que si las llevo me trae buena suerte, así como había una película que se llamaba, creo que El Gallo de Oro, que el muchacho andaba con ella por todos lados porque ella era la que le traía suerte, y la Biblia no nos trae a nosotros suerte. La Biblia nos trae a nosotros vida eterna, nos trae salvación, nos trae reconciliación con Dios. Dice que eran inspiradas, ¿cierto? En griego inspiradas, ya se los dije. Ahora, ¿por qué leer la Biblia? Hay varias razones para leer la Biblia. Primero, la Biblia desarma al diablo. Nosotros nos acordamos que cuando Jesús fue llevado al desierto y el demonio lo tentó, Él siempre se defendió con la palabra, ¿cierto? Él siempre dijo, escrito está. Y con eso hizo huir a Satanás de él. La palabra es el conocimiento de la verdad. La palabra es el principal enemigo de Satanás. La palabra nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres de las cadenas que el diablo tenía sobre nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. En la mentira, en el robo, en miles de cosas que nosotros cada uno sabemos que teníamos en nuestra vida. ¿Por qué querría Dios que tuviéramos nosotros la Biblia? Bueno, pues porque a través de la palabra Él nos habla, Él se relaciona con nosotros, porque la Biblia es Él reflejándose a nosotros y revelándose a nuestra vida. Porque en la Biblia Él es revelado de diferentes maneras, porque Él es amor y quiere que lo conozcamos a través de su palabra. Dios quiere que a través de la palabra de Él nosotros entendamos que Él es el amor. Él es amor, ¿por qué? Porque como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no muera, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor prueba de amor que el Señor nos ha dado. Sacrificar a su Hijo en
en sacrificio perpetuo. Tener nosotros ya con el sacrificio de Jesús, se cerraron los sacrificios porque ya Él es suficiente. El sacrificio de Jesús es suficiente y no va a haber más sacrificios. Se cerraron los sacrificios porque ya el último sacrificio y el único y verdadero se llama Jesús y la cruz del Calvario. En esa cruz del Calvario y con ese sacrificio, tú y yo recibimos todo de Dios, todo lo recibimos. Allí no murió solamente Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, murió la maldición que pesaba sobre nuestra vida, la maldición de ruina, la maldición de enfermedad, la maldición de tristeza, de muchas cosas. Todo murió allí y empezó una nueva vida para nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, se abrió para nosotros la puerta para estar nosotros en la presencia del Señor. La Biblia contiene la historia de Dios y el mensaje que Él tiene para ti. Así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Es de vital importancia que los cristianos leamos la Biblia para tener una vida verdadera, pero estas se han escrito porque ustedes crean en Jesús, dice la palabra. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para ser salvos? ¿Quién me quiere decir qué necesitamos para ser salvos? Santiago. La tierra llamando a Santiago. Bueno. Bueno, Liz, ¿me quieres decir? No sé, creo que es nacer de nuevo, no estoy segura. Conocer de Dios, nacer de nuevo en Él. Sí. ¿Quién más me quiere decir algo? Bueno, también es muy importante tener en cuenta que está escrito que ustedes creen en Jesús, que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es decir, la importancia de nosotros leer la palabra y conocer la palabra es que por medio de él podemos tener nosotros vida. Si nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Jesús, nosotros estamos vivos en él. Eso está en Juan 20:31. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Pues no hay ningún método establecido para empezar a leer la Biblia, pero nosotros les recomendamos siempre que al hacerlo empiecen por el Nuevo Testamento, por el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del amor. ¿Por qué nosotros recomendamos el Nuevo Testamento? Porque es que en el Nuevo Testamento ya están cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y nosotros no estamos peleando por una victoria, sino estamos peleando desde la victoria que ya tenemos en Cristo. Nosotros todo lo hacemos reconociendo que la victoria, la victoria está en Él, que nosotros ya tuvimos la victoria con Él, porque en Él se nos dio a nosotros todo, se nos entregó a nosotros todo. Cuando nosotros entendemos quién es Jesús, nosotros sabemos que en Él lo tenemos todo y que dependemos absolutamente en todo de Él y que Él nos va a suplir en todo lo que nosotros necesitemos. ¿Cuántos y cuáles son los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia son 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, los libros del Antiguo Testamento empezamos por los primeros 5 libros, que son los que escribió Moisés, que se llama el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay 12 libros históricos, que son José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther.
Hay 5 libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 profetas mayores. Los profetas mayores no es porque sean más grandes que los otros, sino por la extensión de sus escritos, porque escribieron más en sus libros que los otros. Ellos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacún, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Y en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cabe resaltar que ahorita terminemos los libros y ya les digo. Hay un libro histórico que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, 12 epístolas paulinas que son Romanos 1 y 2, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y hay 8 epístolas generales que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y hay un libro profético que es un libro profético que es el Apocalipsis. La Biblia contiene la revelación del sacrificio de Jesucristo por amor al mundo perdido. Eso lo vemos nosotros en Hechos 1, del 1 al 3. A ello se debe la importancia de conocer la Biblia, estudiarla y vivirla. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay unos años, hay más o menos como 400 años en el que no se volvió a escribir ni a saber nada. Eso se llaman los años del silencio. Pasaron más de 400 años en los que Israel no tuvo profeta que revelara el mensaje de Dios. Por eso se ha llamado los años del silencio, que finalizaron con la llegada de Juan el Bautista. Y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se relata lo que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero el Nuevo Testamento relata esa palabra final que habló en su Hijo. O sea, ya el cumplimiento de todo y la palabra final que fue con la venida de su Hijo, con la llegada de su Hijo, y Él da cumplimiento a todo lo que se había previsto y a todo lo que había hablado el Antiguo Testamento. Aunque faltan algunas profecías por cumplirse, ya hay una que es de las más próximas, que es el advenimiento, la segunda venida del Señor, que es lo que estamos esperando nosotros. Maranata, Cristo vuelve pronto. Y en los 4 evangelios viene una voz griega que significa buenas noticias. El significado de los evangelios, las buenas noticias. Las buenas noticias son que Jesús vino y que vino a darnos a nosotros salvación y vida eterna. En el evangelio el libro de los Hechos es como la continuación del evangelio de Lucas. El libro de los Hechos nos muestra a nosotros y nos narra el inicio de la iglesia, cómo fue que empezamos nosotros desde la asunción del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El libro de los Hechos es muy importante que lo leamos nosotros, y nosotros nos identificamos mucho con ese libro porque nosotros estamos también formando parte de los Hechos. Nosotros seguimos escribiendo ese libro. Ese libro no tiene fin todavía, porque está la obra que nos mandó a hacer a nosotros el Señor Jesucristo. Ese libro va a continuar y nosotros mismos vamos a ser protagonistas del libro de los Hechos. Cuando después de la muerte y la resurrección de Jesús, y los apóstoles y sus discípulos empezaron a anunciar la buena noticia de la salvación de Dios, les ofrecía por medio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, fácilmente encontraron el término evangelio. Era el más adecuado para diseñar el mensaje. Pablo usa ese término de evangelio en sus cartas, en Romanos 1:1, en el 9:16, en Corintios, en 1 Corintios 15:1. Marcos también utiliza la palabra evangelio como en el comienzo de su libro, en Marcos 1:1. Y en los Hechos de los Apóstoles
es la única narración existente de la iglesia primitiva y cómo se difundió el evangelio por todo el mundo, conocido hasta entonces. O sea, el mundo, lo que se conocía del mundo hasta entonces, todo fue lleno del evangelio. Y uno de los protagonistas de esto fue Pablo. Pablo, nosotros sabemos que es el escritor de casi el 50 o más del 50% del nuevo evangelio. Y Pablo fue un apóstol, como se denomina él, un apóstol de Cristo, porque él tuvo un encuentro con Cristo, y eso está en Hechos. Él tuvo un encuentro con Cristo porque Pablo era uno de los que perseguía la iglesia y los hacía llevar a prisión, y era feliz cuando los estaban sacrificando y cuando los estaban buscando y persiguiendo. Pero Pablo tuvo la revelación. Por eso él dice que el evangelio de Pablo es superior al evangelio de los otros. ¿Por qué? Porque el de los otros fue por inspiración y el de Pablo fue por inspiración y por revelación. A Pablo se le reveló muchas cosas que no se le revelaron a los otros apóstoles. Vemos también nosotros que en la primera, perdón, que hablando nosotros de los evangelios, en cada evangelio, cada evangelista nos muestra a nosotros una faceta de Jesús, nos lo muestran de una manera diferente, pero todos nos muestran al mismo Jesús, al Jesús que quiso ser, que es nuestra guía, que es nuestro Salvador, que fue quien se entregó y se sacrificó por nosotros. En los evangelios nos llevan a nosotros y nos muestran la verdad de Cristo. El evangelio es más que el manual de nosotros, es nuestro estilo de vida, es nuestra forma de vida, para que nosotros podamos tener una buena comunicación con Dios, para que nosotros podamos saber todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Es importante leer la palabra. Ojalá que de este grupo que sale, todos tengamos, que salen ahorita de grado, todos tengamos el deseo enorme de estar leyendo en todo momento el Evangelio, de estarnos preparando, de estar queriendo conocer más de esa persona que nos amó y a quien nosotros amamos con todo nuestro corazón, de Jesucristo. Yo los invito, hay muchísimo más que hablar de la Biblia, pero ya se me está acercando la hora. Entonces, hay muchísimas cosas más que ahorita los que vayan a seguir, que creo que son todos en campus, allí les van a hablar mucho más y más profundo el tema. Entonces, yo los invito para que todos se inscriban en campus, para que todos continúen sus estudios, no solamente en campus, sino luego en CEPCO y luego en REMA, para que tengamos el conocimiento de ese Dios que todos nos lo dio y que entregó todo por nosotros. Bueno, ya terminando esta clase, quería yo decirles entonces, recordarles que de este sábado en 8 días son los grados, y los grados se hacen en el segundo culto, o sea, en el culto de las 7, para que todos ese día se vayan bien lindos, lleven sus invitados, lleven a sus familias para que los vean. Es una buena manera de tener a la gente, de atraer gente para Cristo. El sábado pueden llevar toda la gente, de este sábado, pues todos los sábados, ¿no? Pero el día de su graduación en especial, pueden llevar a toda su familia para que los vean allí, bien hermosos, bien bonitos, con su toga, con su birrete, y presentando ese título al Señor, presentándole ese título a Dios para que nos vea cómo estamos interesados en Él. Entonces, el sábado los quiero ver bien bonitos, bien organizaditos. Normalmente siempre se separan unas sillas para los graduandos. Entonces, desde que lleguemos al culto, nos hacemos nosotros en la sala, en las filas del medio, en las sillas del medio, al frente del altar, desde la primera fila hacia atrás, para tener el orden de la graduación. Por eso, cuando salgamos, ya estamos todos con nuestro puesto reservado, y ahí tenemos nosotros el lugar donde vamos a permanecer y escuchando el culto.
Entonces, eso era todo. Les quiero dar las gracias por su compromiso, por haber estado expectantes, con esa fe expectante y queriendo conocer cada vez más de la palabra. Les doy muchas gracias porque yo sé que la palabra algo ha quedado sembrada en ustedes y espero verlos más adelante con mucho fruto. Anhelo verlos a los que están aquí ahorita escuchando, luego dictando las clases, abriendo planes, participando de la obra del Señor, participando más a fondo en la iglesia. Ya después de este posorigen, de este posorigen, ya pueden ingresar a servicio en la iglesia, en las diferentes áreas que hay, y que se las dijimos en la clase de cómo involucrarnos. Entonces, espero verlos sirviendo y anhelo en mi corazón que este curso les haya ayudado a ustedes en algo, que este curso haya sido de provecho para todos ustedes. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos entonces el otro sábado. Si alguien tiene una pregunta, Santiago, ¿estás levantando la mano? Sí, pues no es pregunta, la verdad quería agradecerles por la paciencia y por estar ahí explicando respecto a los temas que son como fundamentales, a su merced, a Nicolás, a Javier. Gracias por sacar ese tiempo, porque igual es difícil, siento que es difícil a veces como cuadrar y que la gente como que no esté tal vez como prestando atención o que no esté como participante. Entonces, gracias como por la paciencia y por estar ahí como pendientes de todo. También te quería preguntar si puedes escribirnos al interno si falta de pronto algún taller o bueno, algún taller no, sino alguna respuesta sí, algún formulario por responder respecto al finalizar las clases, porque los últimos no han tenido nombre. Yo los he respondido, pero no salen nombre. Bueno, listo. Entonces, como ¿Me voy a poner a mirar? Sí. Eso. Y ya. Yo reviso y miro, y si a alguno le falta alguna pregunta, tenemos esta semanita y la otra semana, porque de este sábado noche las clases